Bisturí, gasas. Y este tobillo no chuta. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Traumas y hoy tenemos el gran honor de tener a un súper especialista. Si ya las subespecialidades son súper especialidades, cuando tienes delante a un profesional que dentro de la especialidad sea súper especializado, es un honor. Realmente hoy bajaremos a la micro, nunca mejor dicho, ¿verdad, Eva? Que bajaremos a la micro. Sí, esa que es difícil de diagnosticar, que nos tiene que aclarar todos los conceptos, Jordi, pero ¿lo presentamos? Sí, porque si no, Alina nos Alina, regaña. exacto, Alina ya tenemos aquí ¿pero queréis presentar al invitado, por favor? Bueno, pues tenemos aquí a Jordi Vega, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hizo la residencia en el Hospital de Granollers, has estado en ASP, tal, o sea, has tenido, pero ahora mismo estás en el equipo de MOVE, ¿no? de Barcelona, ¿no? Bueno, allí viene mucha gente de muchos otros sitios, pero bueno, tu lugar así físico, sí. Vale, es allí. Entonces, pues eso, es que este tobillo no va bien, ¿no? Claro, necesitamos hacer algo bastante más científico, que a veces, ¿no? Nos vamos un poquito por las ramas, pero necesitamos que Jordi, que nos expliques qué es una inestabilidad franca en el tobillo, qué es una microinestabilidad, que es un término muy tuyo de vuestros estudios anatómicos. O sea, empecemos por la inestabilidad, la fácil, ¿vale? Y luego vamos, si quieres, yendo a más finura de conceptos. Bueno, de hecho, el concepto de inestabilidad de tobillo es un concepto muy clásico. Y en los últimos, yo te diría, los últimos 10 años ha cambiado radicalmente. Ese concepto tan clásico de inestabilidad de tobillo pues ha dejado de tener sentido hoy en día. Y de hecho estamos diferenciando dentro de lo que es la inestabilidad de tobillo como concepto global, inestabilidades dependiendo de la lesión ligamentaria que tiene el paciente o de la combinación de lesiones ligamentarias que tiene el paciente. De ahí surge pues, el concepto de microinestabilidad. La inestabilidad más clásica sería lo que actualmente estamos llamando como macroinestabilidad. Está el concepto de inestabilidad rotatoria. Pues eso es novedosísimo, bueno, por lo menos relativamente nuevo, a nivel del usuario. A lo mejor vosotros estáis estudiándolo desde hace ya más tiempo y lo estáis viendo por artroscopia, pero claro, para los que vamos un poco detrás de vosotros es como muy novedoso, que eso también nos gustaría hablarlo. Sí. Entonces la macro, ¿no? Paciente varón, ¿no? Que llega, es futbolista, por ejemplo, porque tú ves mucho deportista de élite. Pues eso, que tú le exploras, ¿no? Y notas claramente pues, todos los signos de una inestabilidad franca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que sueles hacer o qué pruebas diagnósticas pides? ¿En qué momento? A ver, en el mundo del deporte, cuando el paciente llega al cirujano, habitualmente ya se ha hecho todo. Todo lo que se puede hacer y que te puedes imaginar ya se lo han hecho. Entonces ya llegan prácticamente con la decisión quirúrgica hecha. Sí. Y muchas veces el club ya te lo deriva directamente para que lo operes. Y eso es así. Entonces, dentro de lo que tú evalúas en este tipo de paciente, lógicamente evalúas pues, el nivel deportivo, el grado de lesiones secundarias que hay, que a veces es importante tratarlas. Bueno, muchas veces el paciente ya viene por el problema secundario, no viene por la inestabilidad en sí. Lo que pasa es que la inestabilidad es como muy evidente de que existe, ¿no? Claro, tú tienes que tratar todo eso globalmente. A lo mejor viene como por dolor, por esa inestabilidad, ¿no? El impingement que hace astragalo, tibio, astragalino y realmente el origen o de una lesión condral, por ejemplo de choque. Un cuerpo libre, osteofitosis que pellizcan por todas partes, pero que el origen en la base es una inestabilidad, ¿no? Claro, tienes que evaluar muy bien cómo vas a tratar a ese paciente, ¿no? Al final la inestabilidad es un problema global, no es un problema de un ligamento o de dos ligamentos, per se, sino es un problema globalizado. Claro, tratar un tobillo con todos los problemas que puede acarrear después de 10 años de inestabilidad a altísimo nivel, pues imagínate, te tienes que evaluar ahí qué es lo que hay que tratar, qué es lo que no, qué es lo que va a hacer que el jugador vuelva más rápido sin recidivar del problema. Porque eso es lo que te piden, ¿no, Jordi? Te piden rápido, sí. que nos estamos jugando Champions, nos estamos jugando lo que sea. Lo que sea. Y te ponen un deadline a poco tiempo. ¿Cómo tomas las decisiones, Jordi, cuando muchas veces esa macroinestabilidad de la que hablas es secundaria a un varo de calcáneo muy claro? A ver, el varo de calcáneo, cuando es muy evidente, lógicamente en un paciente estándar lo trataríamos. Exacto. En un deportista no.
Exacto. O sea, que sería hacer una corrección o una realineación o una osteotomía, ¿no? Sería. Sí, no lo Pero que haríamos. eso no, eso no solo ha llegado alguna vez con Jesús. No lo No lo haces. haríamos. ¿Y cuáles son los siguientes pasos cuando lo ves que es evidente, que es un varo de calcáneo, pero tiene una macroinestabilidad? Hay que intentar controlando con sistemas externos, tipo Perfecto. plantillas. Perfecto. Pero tratas la macroinestabilidad. Tratas la macroinestabilidad, sí. O sea, hacemos plastes, Sí. pero antes de irnos a la micro y a la rotatoria, háblanos de la macro, porque al final no solo nos van a seguir los de Pitobillo que nos dedicamos a esto, sino nos va a seguir un pool de Mira, traumatólogos. yo te diría la macroinestabilidad, que sería el paciente con un cajón anterior, muy evidente, Perfecto. más o menos talartil. Perfecto. Muchos de estos en el mundo del deporte lo que tienen realmente es una inestabilidad rotatoria. Es decir, una combinación de lesión lateral con lesión medial. Entonces, la gran inestabilidad en el mundo del deporte en general, es decir, la lesión lateral, en general no es un problema. No es un problema. Pueden tener su inestabilidad y entonces de repetición, pero no les dificulta para hacer su actividad deportiva, Perfecto. incluso manteniendo el nivel. Es cuando tienen la... El problema es cuando empieza una lesión al deltoideo. Ahí es cuando la cosa se empieza a desmoronar. ¿Y clínicamente cómo lo notas eso? Mira, a veces lo nota el entrenador y no lo nota el jugador, Ay, ¿eso cómo? porque hay una baja de rendimiento. Es decir, jugadores que están a alto nivel, que de repente empiezan a bajar el rendimiento, muchos de ellos tienen estabilidades que son aparentemente subclínicas, Sí, sí. pero que les limitan para hacer actividad a alto nivel. Pero, o sea... No regatean cuando tienen que regatear. Vale, eso no te ponen el refieres pie a... como- Cuando tienen que poner. Exacto. Por ejemplo, la inestabilidad rotatoria, pues dependiendo de la posición en el fútbol, por ejemplo, dependiendo de la posición del jugador, pues puede tener más o menos sintomatología, Exacto. o más o menos miedo a poner el pie, Sí, sí. cambios de dirección. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, es un problema sobre todo en medio campo, que están recibiendo de espaldas y se giran y tienen que hacer trayectos cortos, pero están constantemente cambiando de dirección y girándose de un lado hacia el otro. Ya. ¿No? Un jugador que está en una banda y que corre la banda los 100 metros Sí. y para y vuelve, en principio no va a tener tanto problema. O sea, estamos hilando finísimo. Sí, o sea, sí, ¿a qué súper jugador fino. realmente tendría la inestabilidad Sí. rotatoria? Vienen a la consulta, yo digo, para hacer una historia cronológica. Vienen a la consulta y tu exploración, cuando vas a buscar eso, Sí. porque ya hemos quedado que el resto más o menos van haciendo, con Sí. sus soportes externos, sin cirugía habitualmente, más allá de supongo que alguna artroscopia de limpieza, alguna senolectomía, pero estos, ¿cómo los exploras? ¿Qué técnicas utilizas exploratorias para...? Aquí la clave es detectar la lesión medial, la lesión del deltoideo. Fíjate cómo hemos cambiado, ¿eh? De buscar todo el Sí, rato, prenastragalino, Sí, sí. cicatriz. O si O sea, ahora ya decimos al radiólogo, no. Mírame, búscame. Vale, entonces, ¿qué? Lesiones mediales. A ver, exploratoriamente tienen lo que se llama un pivot test positivo, que es un exceso de rotación externa. Cuando tú comparas con el corte lateral, tiene una rotación externa determinada, y cuando lo haces en el patológico, aumenta mucho la rotación Por una externa. hiperlaxitud del deltoideo. Bueno, es una desinserción a nivel del maleolo, lo que es una desinserción que se llama en libro abierto, en open book, que se puede detectar en resonancias. En la resonancia habitualmente lo que vemos es una cosa que se llama el sleep lesion, que es una lesión en la cual el periósteo se ha separado del maleolo. Lógicamente, al despegarse el periósteo, el ligamento está insertado ahí, ¿no? Y es una manera más o menos fácil de detectarlo. ¿Clínicamente tienen dolor en esa zona, Jordi? No siempre. No siempre. No siempre. Pero tiene sensación de inestabilidad. O sea, tú dirías al lateral, pero... A ver, tienen una sensación desagradable de que ese tobillo está más flojo de lo normal. Muchos de ellos tienen una sensación real de inestabilidad, que además tú la chequeas y realmente es inestable. Cuando tienen una rotatoria al cajón anterior es todavía mayor, porque la lesión del deltoideo es de la parte anterior, en la rotatoria, que es la que controla la rotación externa, pero también controla la traslación anterior, y por lo tanto estos pacientes todavía aumentan más la traslación anterior. ¿Y en lateral qué vemos? O sea, ¿macro o micro? Puedes ver las dos cosas. Vale. Puedes ver las dos cosas. Es más habitual en el mundo del deporte de élite ver macroinestabilidades combinadas con el deltoideo. Eso es lo más habitual. Claro, y entonces vamos a este concepto que a mí me gustaría que tratásemos para que quede ya plasmado en un podcast, ¿no? La diferencia entre la macro y la micro, que hemos estado hablando alguna vez, que la micro a lo mejor no sería el mejor término. Sí. Pues cuéntame. ¿Qué diferencia para que la gente lo... Mira, la gran diferencia es qué es lo que se lesiona. En la microinestabilidad se lesiona el componente superior del ligamento peroneo anterior.
que es el componente intraarticular. Mientras que en la macroinestabilidad se lesiona el superior, el componente superior del peroné anterior, pero también se lesiona el inferior conjuntamente con el calcáneo fibular, que forman un complejo ligamentario. O sea, los dos están unidos de alguna manera y transmiten la tensión de uno al otro. O sea, del fascículo inferior del calcáneo fibular están unidos por fibras de conexión. Cuando se lesiona ese complejo, entonces el paciente pasa a tener una macroinestabilidad. El término micro-macro inestabilidad rotatoria, probablemente en los próximos años eso va a cambiar. Sí. Yo ya propuse recientemente, el año pasado, en una reunión de ESCA, del grupo de Pietovio de ESCA, de empezar a cambiar esa terminología porque es bastante controvertido. Claro, cuando tú dices microinestabilidad, la gente entiende que es una inestabilidad pequeña, sí. Pero no es así. Puede ser una inestabilidad más o menos importante, ¿no? Dependiendo de si hay más lesiones añadidas, ¿no? Y algo que estamos haciendo es un poquito como se hizo en su momento en el hombro, con todas las lesiones labrales, que se empezó a hablar de slab lesions, de diferentes tipos de lesiones en hombro, denominando lo que se lesionaba. Y esto es lo que he propuesto yo. ¿Y cómo le llaman? Si no, pues, por ejemplo, no te quiero quitar el protagonismo de tu nuevo nombre, pero... Bueno, esto es una primicia. Melo en inglés. Es una primicia. No, por ejemplo, la microinestabilidad sería lo que se llama la SAT lesion, que es una lesión del talo fibular anterior, fascículo superior. ¿Y eso clínicamente, cómo lo detectaríamos? Porque eso se ve en la red, pero ¿qué tiene el paciente? Porque... Mira, el típico paciente que antiguamente diagnosticábamos de soft tissue impeachment, de impeachment de partes blandas. O sea, dolor ahí al hacer... Anterolateral. Sí. Este es el típico que tiene una lesión del fascículo superior. Son inestabilidades. Inestabilidad. No, micro. Perdón. Claro, o sea, claro. Y clínicamente tú le exploras con tus manos y no, el paciente, ¿qué te dice? Tiene una inestabilidad, si tú haces un cajón anterior y no tiene deltoideo. O sea, exacto, no tiene una rotatoria. Esa lesión aislada, es una inestabilidad muy sutil, que tú la darías como normal. Vale. Claro, si no lo buscas. ¿Y el paciente qué te dice? Entonces, lo que haces en estos pacientes, hay una maniobra que es, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero reverse, posterior Drewer test, algo así, que es colocar el paciente estirado, haces flexión de cadera, flexión de rodilla y el pie queda en flexión plantar apoyado en la camilla. En esa posición, si tú haces un cajón posterior, hay que hacer un poquito de rotación interna, que es la posición de máxima tensión del talo fibular anterior, fascículo superior. Si tú lo pones un poquito de rotación interna y tienes cajón posterior, comparativamente con el contralateral, eso sería positivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que como la entorsis de tobillo es un problema muy habitual, muchos pacientes han tenido entorsis de tobillo del derecho y del izquierdo. Y tienen una micro en el derecho y en el izquierdo. Uno es asintomático y el otro es de síntomas. Vale. ¿Y esos síntomas qué te dice el paciente? Habitualmente es un dolor, una sensación de que el tobillo está más flojo. Vale. O sea, que sí que sería que tú a lo mejor explorando lo exploras con el contralateral y dices no lo soy capaz de, porque sí están parecidos, pero el paciente sí que nota diferente un tobillo que otro. ¿Y dolor en qué zona? ¿La antero? Suele ser anterolateral, en la zona de la gotera. Algunos tienen dolor en la zona del ligamento de Bassett, en la porción más distal del tibio fibular anterior. Es por el aumento del roce. ¿No? Ese ligamento siempre roza con el ángulo lateral del talus, pero en estos casos roza un poco más. Y eso puede ser doloroso. Incluso puede generar una pequeña lesión, un ralentecimiento del cartílago de la zona, que habitualmente es asintomático, pero que existe. Y desde el punto de vista clínico, habitualmente no tiene nada más. Entorsis de repetición, pero esto es una cosa que ellos te van explicando. Exacto. Llevo no sé cuántos años. Exacto. Y cada X tiempo me lo tuerzo, ya no se me hincha, pero me lo he torcido. Cuando consultan son normalmente pacientes con una alta exigencia deportiva. No hace falta que sean profesionales, pero puede ser gente que sale a correr. Gente joven, ¿no? Muy habitual. La microinestabilidad no suele ser un problema del deportista habitual de alta intensidad. Es más un problema del deportista de baja intensidad, del de fin de semana. Sí, me ha sorprendido. Porque, claro, tienen una potencia muscular, pero no tienen tanta potencia muscular como para controlar eso. De acuerdo. Entonces, es más, pues esto. Suelen ser pacientes que se mueven alrededor de los 40 años. Nosotros, ¿eh? Bueno, como tú no. No, porque vas hecho más joven. Como tú ya. Yo lo sé, pero justo a los 40 ahora. Pero eso. Yo un poco más, pero no mucho más. Y entonces se mueven alrededor de los 40, que hacen deporte el fin de semana.
¿no? Y que algún día puntual a lo mejor lo hacen entre semana, pero sí. no hacen a un nivelazo, sino que Sí. hacen a un nivel que para ellos a lo mejor es la hostia, pero que no lo es tanto, ¿no? Y esos Pero- son los de la microinestabilidad. Estos habitualmente son los que tienen problemas de Y microinestabilidad. los de élite, los de la rotatoria, entonces. Exacto. por El poner de Macro, ¿no? Que élite, dices, este el de élite, tobillo. la micro, es una cosa rarísima que tenga sintomatología. La macro puede tener sintomatología porque es un cajón anterior más evidente y tiene el talaltil. Pero en el deportista de élite, si tiene una inestabilidad sintomática, habitualmente va acompañada Hay de que ir a medial. Hay que ir a medial. Y porque el tiempo también nos da para lo que nos da Eva, el tratamiento quirúrgico, porque tenemos claro Primero, ¿cuánto tiempo das de margen a que un paciente te diga, ay, que me duele, que tal, que recuerda que ha cual? dicho que él es otro El- coido ampolla, ¿eh? A Sí, sí. Jordi ya le llegan con todo, ¿eh? Me llegan No, ya pero yo estoy cocinados, convencida que cocinados. tú que no. Pero Va a haber un cocinados, capítulo- pero muchas veces mal cocinado, pero que a Eva. lo mejor tú dices, los voy a Sí, explorar. no, 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 y no. le voy a Imaginemos que le viene limpio. explicar Imaginemos. beneficio, imaginemos. riesgo. El recomendado. Si viene limpio y es deportista, Sí. le doy de margen mes y medio. Mes y medio. Mes y medio de fisio bien hecha. Sí, con Pero intensidad pero de que él. te ha contado previamente, nos ha hecho el esguince hace un mes y medio, quiere decir que te No. viene con Ya tiempo. llevo tiempo y tal, Eso ahora es. me duele por aquí, no sé qué, me falla un poquito, Pero no ha hecho nada. pero no ha hecho nada. O sea que a pesar de ser un deportista de élite, tú, como especialista de deportistas de élite, sí que te esperas y Sí, les das un Sí, porque margen, no ha hecho Claro. nada. Es que a veces hay como No ha hecho rumores nada. por No ahí. ha hecho nada. Pero esto es muy, ¿De qué? raro, ¿eh? Eso es muy raro. Sí, O sí. sea, lo Y con buenos habitual- fisios, claro, que han lo habitual trabajado. es que han hecho de todo. Mm. Los han infiltrado 200 veces, les han puesto 4.000 tapings diferentes, llevan un CAS, llevan no sé qué. O sea, ya llevan todo el pack hecho, ¿no? Y Entonces- habitualmente bien hecho. Entonces llegan Jordi y. que Proponemos las dos situaciones, ¿no? Es una macroresonancia, tal, macroinestabilidad Sí. y un open book. ¿Cómo la abordas quirúrgicamente, no? A ver, quirúrgicamente, lo primero que tienes que hacer es... ¿Artroscopia con tracción o sin tracción? De todos sin tracción. ¿Vale? Porque eso es Siempre. pionero un poco Siempre sin tracción. contra todos los estadounidenses, Yo he ¿no? pasado por todas las fases de la Es que a mí artroscopia me de apetecía tobillo. hablar de esto, sí. De tus cartas al Las director. primeras artroscopias de tobillo que yo recuerdo que era residente, que yo iba de ayudante, pero que me dejaban jugar un poquito, era Steinman en calcáneo ¡Wow! y tirando. Más dolor Estas allá las abajo que primeras, estas las primeras. Luego pasamos a la bota de tensoplast o No, algo. esta no, yo no llegué a hacer nunca eso porque la bota al final te limita el acceso. Es verdad. Pero la cincha esta de La color cincha, azul perdón, sí. o de sí. color marrón, ¿no? La La cincha que todos Van conocemos. Dyke. Exacto. Ligada o Exacto. con peso Sí, o con la Eso. maquet, con la mesa maquet. o sí. ligada y que hacía extracción, Sí, ¿no? sí. De O alguien pa- tirando de ahí unas cuantas pasamos, horas. de ahí pasamos a empezamos con tracción y cuando ya estamos dentro quitamos la tracción. Ya. Y al final acabamos a ya no ponemos tracción. Y la ponemos muy puntualmente. Ahora mismo yo te diría que la última vez que yo hice tracción, ya es que ya ni me acuerdo. Debe hacer tantos años que ya ni me acuerdo. Ya. Que Porque eso iba un poco, porque ¿quién era la escuela que era más reticente a hacerla, a no hacer la contracción? La escuela americana. Bueno, la escuela americana sigue siendo de tracción. Sí. Bueno, de hecho, hoy en día, conceptualmente todo lo que es artroscopia tobillo, en Europa estamos a años luz de lo que están haciendo en Estados Unidos. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Años luz, pero es por un tema de concepto. Ellos siguen haciendo tracción. Ya empiezan algunos a dejar de hacer tracción, pero siguen utilizando mucho la tracción. Y en cambio en Europa, que llevamos, pues, si no recuerdo mal, Van Dyke, el paper en el cual publicó la técnica sin tracciones del año 97 o algo así, Ujú. yo creo que en Europa es rarísimo que alguien haga tracción hoy en día. Sí, bueno, depende para qué, pero por ejemplo las lesiones Sí, osteocondrales, ¿no? Posteromediales. Podrías acceder sin tracción también, es un tema de saber movilizar el tobillo y saber acceder, ¿no? Pero Vale. bueno, en cualquier caso, Entonces, sin gracias tracción. a eso Mm. estamos donde estamos, Sí. al no utilizar tracción, ¿no? Porque Claro. Ferkel, en su momento que publicó la anatomía artroscópica del tobillo, él decía que en las goteras no se veían los ligamentos, lógicamente porque las goteras estaban colapsadas por la tracción. Claro. A la que dejamos de utilizar tracción y hacemos flexión dorsal, se abren las goteras y entonces podemos ver las estructuras. Aún así, el ver el ligamento talofibular anterior, el fascículo superior del peroné anterior, por artroscopia, yo recuerdo hace muchos años, en la Universidad de Barcelona con Pau Bolano, que yo llevo vinculado en la Universidad de Barcelona desde el año 2001-2002. Y yo recuerdo un día hablar con él y decir, oye, yo veo el ligamento por artroscopia. Y me dijo, no, esto no es verdad. Porque estaba publicado que no se veía. Y entonces un día se lo enseñé en un vídeo y le enseñé una foto anatómica y me dijo, pues va a ser que tienes razón. Y a partir de ahí desarrollamos el concepto de microinestabilidad porque empezamos a ver las lesiones, empezamos a etiquetarlas
Ya. Y entonces, ¿cuál es tu sistemática? Tú entras, ¿vale? Lo primero que haces Tracción es, que hemos quedado. entras sin tracción, quitas toda la mierda que pueda haber por ahí, suelta, sinovitis, cicatrices. Claro, de tanto esguince y tanta Exacto. entorsis. Entonces evalúas de las lesiones secundarias que vas viendo cuáles vas a tratar y cuáles no. Cuáles dan sintomatología y cuáles no. Yo intento evitar siempre un deportista de élite tratar lesiones osteocondrales. Si puedo lo evito, como mucho el flap de cartílago inestable lo voy a quitar. Y a continuación evalúo ligamentos, siempre empiezo por el deltoideo. Ah, fíjate. Siempre empiezo por el deltoideo Vale. y acabo con el lateral. Empiezas, o sea, tú haces la exploración y si tienes que hacer algo, haces el fruncido. Bueno, ¿cómo le llamaréis a esa técnica del deltoideo ahora mismo? Reparación. Reparación, ¿no? O sea, Sí, una reparación. Claro, porque en el lateral sí que tiene nombre, es el all inside, ¿no? Sí, pero también se le llama all inside. O sea, sería all inside realmente es todo dentro, Sí, ¿no? sí, que es sí. la sutura. Entonces te repararías si ves el open book o no, y repararías el medial y luego, porque si está bien no haces nada y Luego te vas a lateral. Te vas al lateral. Vale, entonces, si es una microinestabilidad, ¿qué harías? Reparas simplemente el fascículo superior, lo puedes reparar de manera aislada, o sea, una reparación simple, o con aumentación. Vale, aumentación es... Aumentación es la misma sutura que tú utilizas para repararla, la pasas extracapsular y la pones anterior a la inserción talar del ligamento. Claro, ¿y qué te aporta esta...? Eso lo que aporta es que tú puedas ser más agresivo en la recuperación del paciente. Empezar antes. Pero es un sistema Empieza al día siguiente, pero de hecho. no es natural. Entonces, ¿eso no le podría producir algún tipo de osteolisis, de No, porque dolorcillo o algo? Yo lo pongo extracapsular. Queda Vale. por fuera de la articulación. Si lo pones por dentro, sí quiero recordar que se mueve entre el 10 y el 20% de reacciones a la sutura. Claro, no, porque al final está, ¿no? Si el paciente empieza de forma más precoz a hacer ejercicio y tal, a lo mejor, o sea, por eso lo haces extracapsular. Sí. Vale, y si tienes una macro, Pues a través del mismo acceso vas a repararlo del fondo. O sea, en las macro habitualmente, sobre todo si el componente calcáneo fibular está afectado, lo que ves al fondo de la gotera es un agujero, una ventana, donde ves los peroneos. Porque hay una conexión anatómica. Sí. Entonces, al desgarrarse el calcáneo fibular, al desprenderse el calcáneo fibular, arrastra la vaina de los peroneos y hace una pequeña abertura. ¿Y qué haces también el all inside? Y entonces haces un all inside igual, pero agarrando todo ese tejido. O sea, yéndote como más, o sea, sí, con uno o dos, bueno, no sé, algo técnico. Habitualmente con uno es suficiente. ¿Vale? Puedes coger dos suturas, por ejemplo, una sutura más en profundidad para el componente calcáneo fibular, una más anterior para el peroneo hasta anterior fascículo inferior. Todo eso a través de la misma anclaje lo anclas. Y luego tendrías que anclar el fascículo superior, independientemente. Vale. Porque tiene una función diferente. Vale. Y aquí nos vamos a quedar, Eva. Ostras. Ya sé que quieres saber Es que la recuperación, claro, pero llevamos... Voy a tener que volver. Habrás, exacto. De entrada lo vamos a invitar a un debate que vamos a tener con Gustavo Lucar, con el doctor Lucar. Es verdad. Y vamos a poder aprovechar para profundizar no tanto en la micro, no en inestabilidades, sino en la súper especialización que hemos hecho hoy, sino que el capítulo pueda ser un poco más para todo aquel que ve problemas en el tobillo, cómo vamos a tener que hacer las diferentes pautas, en qué momento operáis, en qué momento no operáis, ya no tanto en la élite, sino en el día a día, pero lo tenemos que al final el día a día es el que más... Claro. Sí, exacto, porque la gran realidad. cantidad de traumatólogos que nos escuchan no están al nivel técnico de la artroscopia de tobillo, al nivel de Jordi. Jordi es una persona, es muy generoso, porque la verdad es que todos aprendemos de él, o sea, siempre nos explica cuando estamos con él, ¿vale? Siempre nos dice, vale, no estás progresando mucho, ¿eh? Digo, bueno, pues para eso estoy aquí, Jordi, para que me lo enseñes. Claro, pero es súper generoso en los cursos, o sea, es un placer, porque además siempre estás investigando con Miki Dalmau, tienes unas preparaciones anatómicas, estáis publicando un montón de cosas. La verdad es que luego tú nos enseñes todo eso con la generosidad que habitualmente lo haces, pues es de agradecer, ¿sabes? Intentaremos ir mejorando. De curso a curso. Bueno, es importante, ¿no? Enseñar a la gente, ¿no? Exacto. Desasnar, como decía un... No solamente para ti, ¿sabes? Porque en realidad, ¿no? A veces hay compañeros, ¿no? Que lo que hacen es no te enseño porque así me lo quedo todo para mí. Pues no es el caso. La verdad es que es de agradecer. Bueno, solo falta escuchar el podcast, volvérselo a poner, que la gente se lo va a poner y aprenderéis todos aquellos trucos que Jordi nos ha explicado. Jordi, un placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias. Y va, hay que cerrar con la frase de que veo que no la tenemos mucho por la mano. A veces para seguir hay que empezar de nuevo, ¿no? Sin tracción. tracción. Esto ha sido Entre traumas.